verdad. La única razón que me
iglesia te va a adorar. Ensalzarte, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza, su grandeza inescrutable es. Grande es Jehová, digno de alabanza. Ensalzarte, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza, su grandeza inescrutable es. Grande es Jehová, digno de alabanza. Tú eres digno, Señor. Gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea para cada uno de vosotros que se encuentran acá, deseosos de venir hoy a la iglesia, de compartir una palabra de vida. Mis santos, en esta semana yo decía: Señor, para ti no hay nada imposible. Inclusive Él, ni la muerte es algo para Él un impedimento, porque lo hemos visto en su palabra, cómo Él resucita a personas que ya no tienen vida. Pero lo que me parece aún más maravilloso y que no cabe en nuestra mente es que le dé vida a unos huesos secos, y una hueso con hueso, coyuntura con coyuntura, y los haga revestir de carne y ponga en ellos espíritu de vida. ¿Cuánto lo creen, mis santos? Inclusive, mis santos, nosotros nos ha regalado el Altísimo Dios un poco de su sabiduría, un poco de su poder y un poco de su magnificencia. Porque si pudiéramos ver todas las grandezas y todo el poder y las maravillas que Él hace, no cabría en nuestra mente. Él ha dejado plasmado en la tierra, solamente en la tierra, porque aún no comprendemos lo que es el universo y lo que hay más allá. El hombre de pronto dice cosas por decirlas, pero aún no le costan, aún no son vividas, aún no son reconocidas, de lo que hay más allá del universo. Porque Él siempre ha existido y eso no cabe en nuestra mente. Y hay cosas que aún nos es imposible y aún son difíciles de entender y de creer, como fue en el valle de los huesos secos. Y hoy la predicación es: no hay nada imposible para el Dios del universo, para el Dios altísimo. Ahora, ¿quién no conoce al profeta Ezequiel? Lo hemos escuchado, ¿no? Es uno de los profetas mayores que nos habla la palabra.
Pero el Señor, como es poderoso, Él simplemente le da un orden a las maravillas. Los profetas mayores los catalogaron así por el volumen de las cartas, no porque sea uno mayor que otro, porque todos delante de la presencia del Señor somos ¿qué? Iguales. Amén. Como el que está predicando, como los que están poniendo atención, todos somos iguales. Inclusive, mis santos amados, o los que nos encontramos hoy acá, yo vengo a vosotros es a servir, a hablar de mi Padre, a hablar de las grandezas donde fui rescatado, donde fui llamado para la gloria y honra suya. Amén. Podemos abrir nuestras escrituras en el santo profeta Ezequiel 37. Nos dice la palabra que el profeta Ezequiel no solamente fue profeta, fue sacerdote también ordenado. Tenía dos cargos importantísimos. Amén. Entonces, antes que yo le lea la carta de 37 de la visión de los huesos, porque esa es una visión, es algo que él vio para un presente. Y él lo vio tan presente que eso se está sucediendo en estos tiempos. Él siempre pone una connotación espiritual y también material, que se puede vivir en tiempos postreros o en tiempos presentes para cada uno de nosotros. Tenemos ese gozo, amén, que la palabra del Señor se sigue cumpliendo, que el mismo que abrió la mar hace muchísimos años, no sé cuántos años, el mismo está actuando ahorita, está trabajando, está haciendo milagros en hospitales, está haciendo milagros allá en gente que está en la calle y los puede levantar para la gloria suya, porque dice la palabra que de lo vil y menospreciado Él también llevó gente para la gloria suya, para avergonzar a los que son sabios y entendidos según el hombre. Amén. Qué gloria es ver a alguien que estaba en la calle, suso, harapiento, sin ninguna esperanza, y el Señor lo transforma para la gloria de Él en un varón. Y eso lo hemos visto, ¿no? No más el varón que vino acá a la iglesia, de cómo era un indigente, ahora se ve una persona de bien. Pero eso lo hace ¿quién? El Dios altísimo, que está trabajando no solamente en ese varón, sino en ti, en ti, en ti y en mí, si lo creemos. Amén. Ahora, para que ustedes tengan un trasfondo espiritual, les voy a narrar qué sucedió en esa época, que es lo mismo que está sucediendo en esta época. Pero antes de entrarnos en la palabra y saborearla, vamos a darle gracias al Altísimo Dios. Por eso, Padre, te damos gracias por esta palabra, que no simplemente se queda ahí, sino está trabajando en cada uno de nosotros. Que esta palabra que es enviado por la boca del Dios Altísimo está haciendo esa obra, y por eso te queremos dar gracias, porque eso fue lo que hiciste antes que tomaran tu vida, la vida de tu Hijo. Él dio gracias, esta palabra, y la partió a sus discípulos y dijo: comed, porque esta es mi carne, que para vida eterna permanece. ¿Cuánto le dan esa gloria? Amén. Se pueden sentar, mis santos. Resulta y pasa que había un rey que se llamaba Josías. Él duerme, porque para nosotros no hay muerte, sino dormimos, pasamos de una vida terrenal a una vida ¿qué? Espiritual y eterna, amén, donde vamos a gozar. El rey Josías duerme y con él termina el esplendor de un reino. Por eso es importante, amados jóvenes, que cuando sus padres, porque todos los que estamos aquí tarde o temprano tendremos que partir, ¿cierto, mi santo? Vea, mis santos, de los que están escritos, hasta a su hijo amado tuvo que partir de este mundo. ¿Cuál es la diferencia de él? Que él está en espíritu y está en carne. Pero nosotros, el profeta Elías y Enoc fueron arrebatados, pero también tuvieron que partir. Amén. Entonces, el rey Josías partió y no había quien lo sucediera. El Señor también nos deja plasmadas enseñanzas de que debe quedar alguien en la casa velando. Jóvenes, niños, ¿cuándo ustedes se van a tocar y empezar a palpar la gloria de Dios? Que no sea por imposición, por nuestros padres, por nosotros lo que le digamos, sino que ustedes tengan esa iniciativa de empezar a probar, a palpar la gloria de Dios. Porque una cosa es contársela y otra cosa es vivirla.
Una cosa es narrar lo que hizo el Señor Jesús y empezar a vivir lo que Él dijo en su palabra. Que si yo me encontraba enfermo, Él actuó en mi vida y me sanó. Y hay cantidad de testimonios y yo me podría quedar acá. Vea, mi santo, hasta el corazón andaba yo mal y Él me sanó. Amén. Porque el hecho de que seamos hombres no quiere decir que la enfermedad no llegue a nosotros. También. ¿O acaso qué diferencia habrá de un hombre de afuera a lo de nosotros? Igualita. Pero tenemos la misericordia. Esa es la gran y abismal diferencia que debe haber en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, había un varón, si ustedes investigan la palabra, Josías era un gran varón delante de la presencia del Señor. Hizo la voluntad de Dios, partió y el reino de Judá quedó expuesto a sus enemigos. Inmediatamente que el rey Josías partió, llegó Babilonia y Egipto a conquistar ese reino. Amén. Porque cuando no hay alguien velando y cuando no hay nadie atento, pendiente, empieza a destruir con todo lo que da. Si tú te descuidas un momento en tu hogar, va a llegar la tribulación. Si yo le permito a mi hijo ciertas cosas, va a llegar la tribulación. Si yo no estoy orando, deleitándome, ahora yo no les digo quédense en 12 horas ahí orando o todo el día porque toca trabajar, toca descansar este cuerpo. Pero el Señor nos pide que aunque velemos una horita. ¿Será que sí lo hacemos? ¿Será que aunque sea salimos de nuestra casa y le damos al Señor gracias por este día, gracias Señor por tu pan, encomiendo este día en tu presencia? Entonces el Señor nos pide maravillas sencillas de la vida cotidiana. ¿Qué pasó con el reino de Judá? Vino Babilonia, empezó a crear violencia, asaltos, los conquistaron, empezaron los saqueos. ¿Y qué dice la palabra del ladrón? ¿A qué viene? Sino para hurtar y matar y destruir. Cuando yo me alejo de la presencia del Señor, cuando yo no estoy pendiente de la presencia del Señor, empieza a haber destrucción en mi hogar. Pero como ustedes sí están velando, y amén, ¿cuántos dicen amén? Y creo que es así. ¿Y tú qué sabes? Porque tú estás velando, tu familia está en pie todavía. Han venido situaciones, han venido enfermedades, pero hay un José que está pendiente en su casa, hay un hijo amado en el cual él toma contentamiento y la familia aún ha sido sostenida. Y entonces dicen los que están atrás, si mi papá y mi mamá parten, ¿qué va a ser de esa familia o de esa casa? Si no hay alguien que lo reemplace, si no hay alguien que vele como hizo este rey con su pueblo. Eso yo no lo que no quiero. Eso es lo que no queremos ninguno de nosotros. Tarde o temprano el tiempo pasa y debe quedar alguien velando. Pero es que ese llamado lo tienes que recibir tú. Yo puedo hablarte, yo puedo instarte, yo puedo predicarte, yo puedo hablarte en multitud de maravillas, pero eso tiene que ser propio. Ese llamado no lo buscas sino tú. Ese llamado, como lo hizo el profeta Ezequiel, lo tienes que hacer tú. No yo por ustedes, ni mi amada por ustedes. Eso es lastimosamente la verdad. Ese llamado lo tengo que buscar yo. ¿Pero cómo lo busco? Todo el día en el celular, todo el día perdiendo el tiempo, todo el día la situación viene y no nos damos por enterados, porque el contradictor es sabio y sagaz. Él no viene así como lo pintan, malo y feo, porque todo el mundo huiría de su presencia. Él viene poco a poco y te va robando tu intimidad con Dios y va saqueando poco a poco hasta que nos damos cuenta, y es cuando nos absorben las cosas y ya es tarde. Entonces tenemos que estar alertas, mis santos. Por algo dice de las vírgenes que estuvieran preparadas o no con ese aceite, que quiere decir la unción del Espíritu Santo. Ustedes tienen que salir adelante con todo. Entonces entró esa crisis, y eso es lo que pasa en cada uno de nosotros. Ahora, volvió un nuevo rey, el cual no hacía la voluntad de Dios. Buscó su posición, buscó todo lo menos el bienestar para su pueblo. Cuando yo amo verdaderamente a mi familia, cuando yo verdaderamente amo a mi iglesia,
yo estoy guerreando por cada uno de ellos, tanto en lo espiritual como en lo material. Si yo soy un hijo de Dios, yo estoy velando a mis hijos qué les hace falta, qué zapatos les hace falta, si comieron bien o no, si hicieron las tareas, cómo están dando, por dónde. Y es que mi mamá sí molesta, pero si un padre lo te ama, él te estorba a donde quiera que vayas. Y es que mi mamá cantaletea, no importa que te cantaletee, pero me ama, porque quiere el bienestar de los suyos. Un profesor que estorba, un gobernante que estorba a la sociedad, ese es el que sirve, no el que alcahuetea, no el que ve que su familia se está perdiendo y no hace nada por ella. ¿Cómo está hablando, joven? ¿Cómo se está comportando? Porque dice la palabra que todos necesitamos curadores y enseñadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si a un árbol cuando nace le ponen un palito para que no se tuerza, es que la naturaleza, lo que hizo el Señor, es un vivo ejemplo de lo que hace también el Señor en la vida espiritual de nosotros. Hasta que se suelta. Y yo creo que mi amada Sarita ya soltó a sus hijos y sabe qué sembró el Señor en ellos, y ellos tienen que dar cuenta de lo que hagan. Y yo creo que por donde van bien. Falta, claro que falta. ¿Qué falta? Buscar más la presencia del Señor. Porque este varón de Ezequiel, este profeta, este santo varón de Dios, buscó siempre la presencia del Señor, estando aún joven. Amén. ¿Qué hubo? Este varón no se sometió a los babilonios por orden del Señor y no quiso hacer su voluntad. No escuchó a los profetas, no escuchó al profeta Ezequiel, y vino la ruina de Israel, o de Judá, perdón. Hubo una deportación de los ciudadanos. ¿Qué es deportación? Que fueron expulsados y fueron tomados como esclavos. Es como estando en tu país y te llevan a otro país y te empiezan con otro idioma a esclavizar, y ya no puedes orar como estabas orando, ya no puedes actuar como estabas actuando, y eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual cuando nosotros nos alejamos de Dios. Ya no tenemos esa misma libertad, esa misma entrega. No siento tu presencia, Señor. Voy a la iglesia como por ir, escudriño tu palabra por escudriñarla, y eso es lo que no quiere el Altísimo Dios para cada uno de los que estamos acá. Amén. Vea, el pueblo de Israel, cuando lo que dice uno, por un detalle tan mínimo que fue que un rey no estuviera en la presencia del Señor, todos los demás se perdieron. Por eso la responsabilidad que tenemos los padres con nuestros hijos. Bienaventuradas esas madres que prefieren no ver una novela, pero sí hincan su rodilla por doblar, hincan su rodilla para orar por un hijo. Que prefieren comprarse un vestido no de 100,000, sino de 20,000 para que su hijo se ponga lo mejor. Bienaventuradas esas madres que dejaron su vanidad y entregaron su verdad por el Evangelio. El mejor tesoro que le pueden dejar a un hijo es la palabra del Altísimo Dios. Pero lo más maravilloso es dejar un ejemplo vivo, que en nuestras obras se manifieste el amor y la presencia del Dios Altísimo. Amén. Entonces, ¿qué perdió Israel? La tierra prometida. ¿Qué más perdió? La santa ciudad, que fue Jerusalén. Perdió la independencia y ni siquiera había esperanza de volver a su país. Pero lo que no sabían los babilonios, lo que no sabían los egipcios, es que el Señor, en su infinita misericordia, estaba respaldándolos. Él los soltó un tiempo, Él los dejó para que entendieran que sin Dios nada se puede hacer. ¿Sí me hago entender, mis santos? Nosotros sin Dios nada somos. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Por eso dice el apóstol Pablo: sé tener en abundancia, en escasez, en persecuciones, en cuando no me perseguían. Un santo varón que fue probado en todo, latigueado, perseguido, apedreado, encarcelado, hasta el punto de peligro de morir, con hambre, sin dormir, y sin embargo escribía estas cartas en la cárcel.
consolaba a sus hermanos a pesar de que lo estuvieran latigueando, porque él sabía que cuando estaba sin el Señor Jesús no era nada. Era Saulo, sí, un varón sabio, entendido de la palabra, pero sin Cristo no somos nada. Pero cuando él supo que tenía a Cristo, él dice que lo tenía todo, todo lo tenía. Así nos pasa a nosotros. Podemos tener los problemas más tremendos, por eso la predicación allá, pero si el Señor está con nosotros, ¿quién? Si Dios con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? ¿Soltarse de su mano? Amén. ¿Llegan momentos difíciles? Claro que sí. Que le digan a uno, su papá ya está en el hospital, vaya y se despiden, porque él ya va a partir de ese momento, y uno decir, Padre, la vida de mi papá está en tus manos. Y después de que el médico dijo, él empezó a recuperarse y a recuperarse y a recuperarse, y ahorita está andando para la gloria del Altísimo Dios. ¿Quién hace esas maravillas si no es el Dios Altísimo? No tengo con qué comer, es locura. En mi casa no había para qué comer, mi hermano se bajó y se puso a mirar al firmamento y Señor, ¿qué hacemos? Vino un camión, cogió un hueco, se cayeron 2 pollos y con eso almorzamos. Parece locura, pero Él trabaja así, en cosas imposibles para nosotros, pero para el Señor son maravillas sencillas, sencillísimas, que para nosotros parecen inalcanzables, pero para Él son posibles. Amado Mateito, su merced no está perdiendo el tiempo aquí, lo que está es haciendo la voluntad del Padre. Bienaventurado, quisiera que todos fueran así como este joven, buscando de la presencia del Altísimo Dios. El profeta Daniel fue llamado desde pequeño, el santo varón José también, y todos los que están escritos, la mayoría, Samuel fue dedicado para el Altísimo Dios, el profeta. Entonces, el profeta Ezequiel fue a su pueblo. Hubo uno que se prestó de todo ese pueblo, uno, pero hacía la voluntad del Padre. Y él lo tomó. Y que empezó a hablar la realidad de lo que le estaba aconteciendo al pueblo. El profeta Ezequiel anunció la catástrofe, pero también la esperanza que le iba a venir a su pueblo. Él estaba, nos parece increíble, pero él ya estaba profetizando lo que nos iba a acontecer a los que estamos aquí también. Desde mucho antes. Porque si lo creemos nosotros, no somos esos israelitas carnales. La cédula que dice, ahí no dice, o dice Marta Rulo Aiza, nacida en Israel. No, pero sí lo dice en el Espíritu. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos creen esa cobertura? Somos israelitas, no los carnales, los espirituales. Pero si yo digo que soy israelita espiritual, mi comportamiento tiene que ser genuino y tiene que ser así. Amén. Ahora dice el profeta con una voz audible. Esos profetas no están hablando como yo no estoy hablando ahorita, perdón mis santos. Ellos hablaban con una voz con denuedo, con una voz con potencia, con un quebranto, con una voz de júbilo desde lo más profundo de su corazón. Ellos no tenían este micrófono que tengo yo ahorita, sino tumbaría esas paredes, mis santos. A cuello, a grito entero, proclamaban y dijera, ¿quién escuchará? ¿Quién está escuchando hoy? ¿Quién escuchará? ¿Quién se apercibirá? ¿Quién entenderá lo que el Señor quiere decirles hoy en su santa palabra? Ahora, el profeta Ezequiel, vuelvo y repito, fue exiliado, fue sacado de su territorio, era muy joven, donde adquirió el llamado del Señor. Le dio esa profecía. ¿Eso quién lo da? Pero si yo no lo busco, de pronto tú tengas un talento, tú fuiste llamado con algo ahí en tu corazón, amén. Pero si yo no lo ejerzo, si yo no multiplico ese talento, es un ejemplo, si yo soy bueno para las matemáticas, y todo el mundo me ha dicho, uy, usted es excelente para las matemáticas, pero si yo no trabajo en eso, ahí me quedo. ¿Culpa de los demás?
¿Culpa del mundo espiritual? No, culpa mía porque no me esforcé. Si yo sé que tengo un llamado en el Señor, si yo sé que tengo un talento, si yo veo que yo puedo ser médico, hazlo. Tienes toda la capacidad que el Señor te dio. Todos los talentos que el Señor, yo he visto gente que pinta, pero ahí se quedaron, no ejercieron el don que les dio el Altísimo Dios. Muchos predicadores que lo hacen 1000 veces mejor que yo, se quedaron detrás de un púlpito. No sé por temor, no sé si fue por voluntad de él, pero lo hicieron y se quedaron ahí. Lo importante es dejarse prestar para la gloria del Altísimo Dios. Mientras el profeta, porque hay excusas, ¿sí o no? O no, mi santo amado William, ¿cierto? Para nosotros siempre hay excusas. Mi santo varón que tiene una capacidad de guardar la palabra del Señor. Él experimentó en su ser también igual a su pueblo. ¿Qué diferencia había del profeta Ezequiel a su pueblo? ¿No estaban por la misma situación? ¿No estaban en la misma dificultad? De pronto él sentía el mismo miedo que ellos, la misma desesperanza, la misma aflicción que estaban pasando sus hermanos. ¿Ustedes creen que el profeta Ezequiel no pasó por todo eso? Claro que sí, porque él pertenecía a su pueblo. Pero él sobresalió como ese santo varón de Dios y no le importó en esa situación que estaba transmitir la palabra del Altísimo Dios. Al igual que no le dio miedo al profeta Jeremías, a pesar que lo pusieron en situaciones tan terribles, en pozos llenos de barro y los dejaban ahí no cualquier tiempo, con hambre, y apenas lo sacaban, él no decía, ya no quiero, no, antes proclamaban más. No sé cómo harían para sobrevivir tanto tiempo y sabemos que es por el Dios Altísimo, pero ellos salían con más potencia de la que habían entrado ahí, porque así es el Señor. Ahora nos dice en la palabra, perdone que me va a devolver un poco, y era tanto lo que el Señor había utilizado el profeta Ezequiel, que muchos iban ante él para escucharlo, y nos dice en el profeta Ezequiel 33:31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán ¿qué? Tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Si yo vengo a alguien, tengo que venir con un corazón quebrantado. Si ustedes vienen aquí, pongan por obra lo que se les está hablando. Muchos iban ante el profeta Ezequiel porque tenía el mensaje de Dios. Pero cuando no en un hogar no hay alguien que busque la presencia del Señor, pues no hay razón, no hay mensaje. Si tu mamá te dice que es por acá y es una mamá creyente, hazle caso, que es por ahí. Si tu papá es un varón que tú lo ves andando en su palabra, escudriñando su palabra, si él te dice que es por aquí, no es por aquí. Si el sacerdote, el ministro de la iglesia te dice, te da un consejo, hazlo. Hazlo. No te quedes simplemente en escucharlo y no ponerlo por obra. Amén. Por eso es tan delicado cuando alguien de Dios te da un consejo y tú no lo haces. Pasa en un tiempo cuando yo no le hice muchas cosas a mi papá acaso, y me pasó lo que lastimosamente él me había advertido con mi madre que no lo hiciera, pero yo tenía que probarlo para saber que mi desobediencia iba a causar ese problema. Vea, si hay alguien que te da un buen consejo es tu papá y tu mamá. El Señor puso en la tierra esos dos seres para que te dieran, un papá y una mamá, a menos que sea una persona mala, impía, ¿no? Pero un papá y una mamá nunca dan un consejo malo ni nunca quieren algo malo para ti. ¿Amén? Sí, claro. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso, de voz y que canta bien. Y oirás tus palabras, mas no las pondrás por obra. Pero cuando ello viniere, he aquí sabrán que hubo profeta entre ellos. Y eso es lo que no queremos, y eso es lo que no quiere uno para la vida. Amén.
Entonces, cuando uno le advierten algo, es mejor hacer caso. No se gaste la plata en esto, no haga lo otro. Cuanto más nuestro Padre Celestial, amén. Ahora, vemos a un profeta valiente. A él no le importó, mis santos, a él no le importó hablar con sacerdotes, con nobles, que gente, con príncipe, ni siquiera tuvo sesión de personas con el rey para hablarle la verdad que el Señor les había mostrado. Ni al rey le tuvo miedo de hablarle. Él no le importó, él prefería hacer la voluntad del Padre. Él les estaba diciendo, por donde van mal. Todo esto ha venido porque ustedes no hicieron lo que se les dijo en un tiempo. Por eso lo importante, vea, todo puede fallar, pero no una cabeza de un hogar. El papá y la mamá no pueden fallar, o si no, de ahí para abajo se empieza a desboronar todo. Bienaventurados, valientes los hijos. Admiro y le doy gracias al Altísimo Dios, aquellos hijos que si su papá y su mamá abandonaron los caminos de Dios, ellos persistieron, valientes. El Señor les dio esa capacidad. Y hoy le pido al Señor que los siga fortaleciendo, que les siga dando, Padre mío, esa victoria. No importa, si tu papá y tu mamá no quiso andar, yo sigo. Si tu hermano no quiso, yo sigo. Si mis 40 amigos no quisieron hacer lo que a él le agrada, yo prefiero perder esos 40 amigos que perder la gloria del Altísimo Dios. Por eso dice la palabra, mi santa, ¿cierto? Que el que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué? ¿De qué me sirven esos 40 amigos si cuando voy a estar enfermo por ahí, si acaso uno me visitara? Amén. O cuando de pronto estoy escaso, el primero que, perdone que les diga, el primero que te va a ver en esa condición de soledad, de tristeza, de escasez, de enfermedad, ¿quién va a ser? El Dios Altísimo primeramente, pero ahí va a estar tu papá y tu mamá, tu familia, ahí va a quedar únicamente los que de verdad realmente te aman. Amén. El resto no, es insensato decirlo. Amén. Ahora, nos dice en el profeta Ezequiel, adelante en el 34:16, que esto es para gozarnos. Desde el 15, mis santos. Dice, ¿y esto se cumplió en ese tiempo? No. O sea, sí, pero se está cumpliendo en estos tiempos. Yo apacentaré a mis ovejas y yo les haré tener majada, dice el Señor Jehová. Está hablando de su Hijo amado, que iba a aparecer como ese verdadero pastor. ¿Qué dice? Yo buscaré, ¿qué? La perdida. ¿Será que en un tiempo, en el tiempo de nosotros, no estábamos perdidos? Como esos huesos sin esperanza, perdidos. Y nos dice, y buscaré a la perdida y tornaré a la amontonada, a la que todo el mundo decía, este muchacho no vale la pena, este lo aislamos. Y ligaré la perniquera y corroboraré, ¿qué dice? La enferma. Más a la gruesa y a la fuerte destruiré, yo las apacentaré en el día del juicio. Amén. Qué excelencia de palabra. Y eso es lo que nos ha acontecido. Ahora, cuando nosotros éramos más joven, como le dice el apóstol Pedro, el Señor Jesús, ¿quién fue? Al apóstol Pedro que le dijo. Te dice, te aseguro que cuando eras ¿qué? Joven, mozo. Amén, ¿cierto? Tú vestías y ibas a donde querías. Nosotros cuando éramos jóvenes eso nos arreglamos y íbamos a donde queríamos. Pero resulta y pasa que cuando uno se compromete en este camino, ¿cierto, mi mamá Martica? Porque cuando uno era joven uno no tenía la responsabilidad que tenemos ahora. Yo iba y jugaba fútbol, allá estaba mi comidita, mi mamá sí nos exigía, amén, y le doy gracias a mi madre que se encuentra presente hoy, nos exigía que apartáramos de la casa, pero nosotros nos íbamos, nos desentendían, pero cuando pasaba el tiempo, cuando ya me casé con esta extraordinaria mujer que se encuentra aquí, que es mi esposa, empecé a entender que sí era la responsabilidad. Empecé a entender que la responsabilidad no es fácil y que nos resulta y pasa que nos va a acontecer lo del apóstol Pedro, que ibas a donde querías, ¿cierto? Pero cuando eras viejo, ¿qué dice? Extenderás tus brazos y otro te llevará tal vez a donde no quieras ir.
Y eso es lo que me ha pasado. Ahorita, en mi edad, no estoy tan viejo, pienso yo, pero ahora mi vida son mis hijos, mi esposa y mi iglesia, primeramente. Las maravillas del Padre. Ya no me queda tiempo ni siquiera de irme a sentar un partido de fútbol porque ya no lo puedo hacer. Ya no puedo comprarme un buen pantalón porque primero están mis hijos. Y todas esas cosas que yo pensaba que iban a durar para toda la vida, pero si uno es sabio y entendido, mis jóvenes, si ustedes estudian, si ustedes se esfuerzan, van a llegar lejos. Y yo los bendigo, mis santos, les digo, esfuércense donde pueda, pero pongan en primado al Altísimo Dios, por encima de todo. Y todo les acontecerá para bien. Yo quiero ver los profesionales, los quiero ver médicos, ingenieros, no me canso de decirlo, pero todo para la gloria del Altísimo Dios. De nada sirve un profesional. Vea, mis santos, de nada sirve un profesional si no ha sido bien educado. ¿O cómo se le ve a un médico diciendo vulgaridades? Eso se ve terrible. Pero a un médico se le ve terrible. ¿Cuánto más será a un hijo de Dios? Nuestro hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera hasta de vestirnos tiene que ser diferente a los demás. Amén. Las nuevas promesas que nos da el Altísimo Dios, nos dice en el profeta Ezequiel en el 36, 2 cartas adelante, en el 25 y 28. Nos dice, ¿qué dice? Nos da esa promesa, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí lo más importante, y os daré ¿un qué? Un corazón nuevo. Increíble, ¿no? ¿Cierto, mi santa? Su merced cuando dejó su vida antes de los 20 años, que fue llamada muy joven, su merced, el Señor empezó a hacer una obra y le puso un corazón nuevo, limpio, lo transformó para la gloria de Él. Le dio no un corazón de piedra, sino un ¿qué? Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos dicen algo y si hay en nosotros corazón de piedra o de carne. Cuando nos dicen, usted está andando mal por esto, y a nosotros ni siquiera nos damos por entendidos. Ni nuestra conciencia nos está diciendo, mire, lo que está haciendo, lo está haciendo mal. Terrible cuando nosotros estemos haciendo el mal y ni siquiera nuestra mente ya está cauterizada ni nos advierte. Ustedes jóvenes les ha pasado que cuando van en un camino, inmediatamente no lo hagan. O hay algún impedimento para que ustedes no realicen lo que iban a hacer. ¿Pero eso es donde ustedes? No, la palabra del Señor que fue sembrada en vosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo que no les ha permitido hacer más de lo que ustedes son tentados. Dice el Señor que Él no pone cargas de las que no podemos soportar. Él nos da juntamente con la palabra la salida. Pero obviamente, si yo me descuido, si yo no estoy en la maravilla del Señor, pues me van a absorber las cosas y la derrota va a ser, digamos, para el contradictor más fácil. Por algo dice el apóstol Juan, bienaventurados esos jóvenes que vencieron al maligno, que ya dice, con este muchacho ya no puedo, yo lo dejo. Fue tanta la insistencia, pero ya llega un momento que nosotros no tenemos parte con el malo, porque ya ve que no, pues ya está ganado para la gloria del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Él? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ahora, ¿qué hizo el profeta? Empezó ¿a qué? A hacer una declaración, a decretar. Pero nosotros de pronto hemos confundido la palabra decretar, porque esa palabra solamente ¿quién la hace? Dios es el único que puede decretar. Muchas partes yo he visto, y es que yo decreto salud y qué tal que no sea la voluntad del Señor. Y yo decreto esto y decreto lo otro y decreto que mañana en este país va a haber sobreabundancia y si no pasa y si no fue enviado de Dios. Por eso nuestro continuo anhelar, nuestra manera de humillarnos delante de la presencia del Señor, si fuere tu voluntad. Ya si el Señor te lo confirma, lo es de hacer de una manera humilde y siempre dándole gloria a Dios. Mira, mi santo, yo no puedo hacer nada como Oscar si el Padre
que me envió no la hace, o si no fue enviada por medio de él. Yo puedo orar por una persona, pero si del Señor será levantarla o dejarla ahí. Amén. Entonces, no podemos declarar, o escuchen bien, el único que lo puede hacer es el Altísimo Dios. El profeta Ezequiel lo hizo, ¿por qué? Porque ya era enviado de él. Ve y diles, y lo dice inclusive en el 37, y dice, dijo entonces, profetiza. Le dijo el Señor, profetiza, haz esto, haz lo otro. Y ni siquiera su hijo amado, ¿qué hizo cuando estaba con Lázaro? Padre, yo sé que tú, ¿qué? Me escuchas. Pero a causa de los que están aquí presentes, concédeme que Lázaro se levante y sepan que yo soy la resurrección y la vida. Ni siquiera a su hijo amado le pidió ese permiso, porque él sabía que sin el Padre tampoco era nada. Amén. Él lo hacía todo por voluntad del Señor. Ahora, vamos a empezar ahora sí el 37. Semejante introducción, ¿no? Pero es que es necesario para que se entienda lo álgico de la predicación. Nos dice, y la mano del Señor Jehová fue sobre mí. Y sacóme, ¿en qué dice? En espíritu. Amén. No hay otra forma que una palabra salga con respaldo, con potencia, con verdad, si no es por medio del Espíritu Santo. Amén. Acá nos habla que el Señor le mostró esa visión al profeta Ezequiel por medio del Espíritu Santo. Amén. Lo mismo lo hizo con el profeta Juan cuando lo hizo con las cartas del Apocalipsis. Él no estaba en la carne, él estaba ¿en qué? En el Espíritu. No hay otra forma de poder que esa palabra llegue a nuestras vidas si no la recibimos en espíritu y en verdad. Amén. Ahora nos dice, hízome pasar cerca, me salté. Y la mano del Señor Jehová fue sobre mí, sacóme el espíritu del Señor Jehová y puse en medio de un campo que estaba lleno de ¿qué? De huesos, de muerte. En el 2, e hízome pasar cerca de ellos porque todo alrededor de aquí eran muchos sobre la haz del campo y por cierto secos en gran manera. Amén. Mis santos, voy a hacer un pare aquí. Mientras el Señor Dios Altísimo no diga que todo ha terminado, nada ha terminado. Vuelvo y repito, si el Señor Dios Altísimo te ha dicho que ese negocio no está perdido, no está perdido. Si ya lo dice Él, ya cerramos, apaguemos y ya vámonos. Pero mientras te diga el Señor y te prometa, si tu hijo no está conforme a los caminos del Señor y Él te dice que Él lo va a llamar y que Él lo va a rescatar, ponle la firma que eso será un hecho. Mientras Él diga que sí, será así en el amén y en el amén. En el Señor nunca habrá nada imposible. Mientras Él lo diga, será un hecho. ¿O es que acaso el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera y se quedó allá? No. Lázaro, ven fuera y él salió. No importó, mis santos, al igual que estos huesos. ¿Cuánto ya he descompuesto? Yo creo que ya la carne se la están comiendo de pronto los gusanos, me atrevo a decir. Hedía su cuerpo. Increíble, ¿no? Hasta sus órganos ya se habían deteriorado porque eso es así, la descomposición de la tierra. Aunque nosotros tenemos la esperanza que nuestro cuerpo no será igual a los demás, ¿no? Que no probaremos como lo probó mi amado Guitar, que no se lo comieron los gusanos. Pero el Señor le dijo, no importó la condición, al igual que lo está diciendo con estos huesos, que ya estaban secos, desunidos. Es increíble, es que yo no me alcanzo a imaginar, amados, si ustedes se alcanzaran a imaginar. Y eso no lo pasa como estarlo viendo ahorita, eso pasa cuando nosotros fuimos llamados. Estábamos secos, muertos en nuestros deleites, y el Señor nos llamó para la gloria de Él. ¿Y qué le dijo? Lázaro, ven fuera.
y salió. Increíble, ¿no? 4 días de haber muerto y lo resucitó. Y no solamente se queda ahí, porque si él nos dice el santo varón Lucas, que si él escribiera todo lo que el Señor Jesús hizo en ese tiempo, no cabría en muchos libros que hay en el mundo, no cabría. Y ahora sí, de ahí para adelante, ¿cuántos milagros no han sucedido y maravillas de aquí en adelante? No más en tu vida, en tu vida, en tu vida. Si yo escribiera un libro, tendría ya un librito gruesito de todo lo que ha obrado el Señor. Y si los unimos acá, saldrían por ahí unos 20, 30 volúmenes, o no, mi santa madre. El primer tomo de mi amada, gordito. El libro de mi santa madre, con todos los testimonios y las maravillas y las proezas que ha hecho el Altísimo Dios en esta iglesia. Ha levantado gente de la muerte, ha soldado huesos. Mujeres que no podían parir, parieron. Enfermedades incurables, Él las sanó. Negocios que uno ya los daba por perdidos, Él los solucionó. Escaseces, Él nos solucionó. Y bueno, y ahí voy a terminar con un listado inmenso de las maravillas que ha hecho en esta iglesia. Amén. Y me dijo, y en el 3, y díjome: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Le hace esa, imagínense. Uy, no, mis santos, yo me maravillo de la potencia y las maravillas de nuestro Padre Celestial. Imagínense, le hace esa pregunta al profeta. Y el profeta se para en medio del valle y lo que ve fue huesos por toda parte. Pero ya sin carne, ya era terrible. Y le dice el Señor esta maravilla: ¿vivirán estos huesos? Yo creo que se cogió la cabeza el profeta Ezequiel por dentro y dijo: ¿cómo va a ser el Señor? Aunque él sabía que Él es poderoso para hacerlo. ¿Cómo va a ser el Altísimo Dios para que todos estos esqueletos vuelvan a su lugar, vuelva carne y ponga espíritu en ellos? Yo creo que si nosotros, pónganle que ustedes hubieran sido los elegidos y vayan a ese valle, literal allá a pocas cuadras, y les diga: profetiza sobre estos huesos, ¿vivirán estos huesos? Y uno, tú lo sabes todo. Y él con esa humildad, ¿qué le dice? Y dijo: y dije al Señor Jehová, tú lo sabes. ¿O es que ustedes sabían cómo el Señor iba a trabajar en su testimonio? Ustedes se imaginan, yo me iba a imaginar cómo iba a actuar en el hospital con mi papá. Jamás. Yo ya me estaba preparando con mis hermanos a llorar a mi papá, es literal. Pero ustedes se iban a imaginar cómo él actuaría. Por eso, mis santos, nos ha faltado la fe. Nos ha faltado muchas cosas de lo increíble y lo maravilloso que es Dios con nosotros. Increíble las maravillas que... Bueno, ahora, vea, mis santos, cuando el Señor dice que no, pero cuando Él termina algo, lo termina. Vea, mis santos, le voy a poner un ejemplo maravilloso. Nos dice en el libro de Romanos, o en los Evangelios, cuando dice el Señor Jesucristo, ¿qué dice la última palabra? Porque Él ya sabía que el Señor no le iba a rebajar eso. Difícil, mis santos. Entregar la vida por personas malas como nosotros. Un varón lleno de santidad, un varón lleno de amor, entregar la vida como un pecador como lo fui yo, que no merecía el perdón de Dios. Pero él dijo una palabra, porque él sabía que era la voluntad de Dios, y dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron sus últimas palabras, porque él ya sabía que él ya había terminado todo. Esas fueron sus últimas palabras. Mis santos, nada en este mundo se quedará en el mismo estado después de ser expuesto a la palabra de Dios. Y así ha sido en nuestra vida, ¿o no, mi pastor? Yo no he sido el mismo. Él ha trabajado en mi vida.
¿Su vida ha sido la misma, mi amada Martica? Diferente. Nada, por eso yo creo que por ahí escuchaba a alguien en una reunión de matrimonios que decía que sería sabio que los padres cuando sus hijos estuvieran durmiendo les pusieran aceite y empezaran a pedir, no a decretar, a pedir la misericordia del Señor, que su hijo tenga un cambio. Y si nosotros hiciéramos caso, vendríamos y testificaríamos el poder de Dios. ¿De qué es la palabra de Dios? No estamos predicando que no hay cosa imposible para la gloria. ¿Qué le dice Marta? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Claro, en aquella era la hermana de Lázaro y decía, pero si está muerto. Y tras del hecho le dice el apóstol Tomás, vayamos todos nosotros y lloremos con ellos. Y le dice el Señor, no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. Y uno de mis santos en esos momentos de angustia, todo se acuerda menos de la fe. Se empieza a desesperar. Qué bonito sería uno, como hacían estos santos varones. Le dijo el siervo al profeta Eliseo, ¿no? Le dijo, pero vea todo ese ejército que nos está esperando allá afuera, nos van a acabar. Elías, porque el rey se había enterado que el rey de Israel todas las victorias se las ganaba, pero hasta que se enteró, no, es el profeta que le avisa, antes que ustedes vengan el profeta ya les ha avisado a su pueblo, y él fue a matarlo. Y cuando se asomó el siervo empezó, Dios mío, toda esta gente afuera, son como 10,000. ¿Y qué le dijo el profeta? Tranquilo, allá sentado, mis santos, qué fe tan poderosa. Ojalá nosotros tuviéramos esa fe. Cuando el Señor Jesús, voy a complementar que ya me estoy salteando. Entonces, ¿qué le dijo? Son más los que están con nosotros que con ellos, porque él estaba en el espíritu igual que el profeta Ezequiel. Él vio el mundo espiritual y veía esa cantidad de ángeles. Si ellos sí querían volver ahí, el Señor hubiera mandado sus huestes y los derrotó como los derrotó en ese momento. Cuando les dijo el Señor Jesús, ve a esta multitud, 5,000 personas, uno hubiera hecho lo mismo. Y le dice al apóstol Andrés, vosotros dadle de comer. ¿Qué tal no hubiéramos dicho eso? Pero Señor, estamos en un desierto y solo hay unos peces y unos panes, y tú quieres que alimentemos toda esa multitud. Pero era tanta la seguridad, porque el Señor me atrevo a decir que él no tenía fe ya. Él ya estaba cierto de lo que había hecho y de lo que era y para cuándo fue llamado y de lo que era. Vosotros darles de comer, y él lo único que hizo fue orar tranquilo y alimentó a esa gran multitud. Y sobró, y fuera de mujeres y niños. Solo contaban a los varones. En la barca, los apóstoles, él durmiendo. Ay, Señor, la tormenta, nos estamos acá hundiendo, ¿qué hacemos? Y me imagino, y él durmiendo ahí. Y el único que levantó sus manos, pidió al Padre y se calmó inmediatamente la tormenta. Dice, ¿quién es este que hasta aún los vientos y ustedes se aterran, mis santos? Yo me acuerdo de esa sequía que hubo en el país. La iglesia empezó a doblar su rodilla. Fue 3 años que no llovió en este país, que hubo racionamientos, que hubo cantidad de cosas. Llovió la misericordia del Altísimo Dios. ¿Qué tal si nosotros andáramos un camino? ¿Qué tal si tuviéramos la fe, como dice el Señor Jesucristo, como un granito de mostaza? Así de chiquitico. Dirías a este monte, pásate, y se pasaría. ¿Qué tal si nosotros dijéramos, Señor, yo quiero tener un cambio en mi vida, y lo tendríamos? Señor, quiero dejar mi mala manera de actuar, Él lo haría. Porque así como el Señor abrió la mar, que es algo más inmenso, Él puede cambiar tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Él puede tornar tus malos pensamientos en buenos pensamientos. Él puede quitar tu pereza espiritual para cambiarla en un gozo de su Espíritu Santo. Él quiere en esta iglesia empezar a trabajar en la juventud. Mi santa ya está constituida, mi santa ya tiene su premio, mi santa ya está presta en esa recompensa de la gloria del Señor. ¿Los demás a dónde vamos? Yo, desafortunadamente, la gloria que tiene mi amada, mi santa, me sirve para que ella me dé un consejo. Pero ¿dónde está mi búsqueda y mi corona y mi recompensa?
Yo tengo que buscarla. Sí, ¿de qué me sirve yo de pronto tener un hermano médico que ande en camionetas, que tenga fincas? Yo de pronto me la presta, ¿cierto? O de pronto me comparte algo. Pero qué maravilloso es que yo también tenga la misma bendición. Amén. Porque el Señor es así. Él da, a medida que nosotros vamos confiando en su nombre, Él nos va soltando. Nos está dando, nos proviste de una manera maravillosa. Amén. Bueno, mis santos, dícele el Señor Jesús, porque acá nos dice, y dijo, híjome del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor, tú lo sabes. Díjome entonces, profetiza. Ya va a acabar, mis santos, ya me quedan creo que 5 minuticos. Me pasé un poquito, pero es importante dejar terminada la palabra. Y díjome, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, si tú ves algo imposible en tu hogar, empieza a profetizar. Señor te envió. Señor, si mi hijo no cambia, yo en tu infinita, porque ya sabemos que no podemos decretar, pues empiezo a rogar, empiezo a mi casa a andar por todos lados, esta gente va a cambiar. Mi familia para la gloria tuya. Los vas a empezar a instar, los vas a empezar a cambiar. Ya no habrá más palabras torpes y lo vamos a ver para la gloria del Señor. Huesos secos, oí la palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Y viviréis. Dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Imagínese la potencia del evangelio, la palabra hecha carne. Que aunque esté muerto este negocio, aunque esté muerto yo, dice la palabra que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y miré aquí, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré aquí nervios sobre ellos y carne subió sobre su piel, cubrió encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Nos parece increíble, mis santos, que nosotros vamos afuera al mundo y hay muchas personas que están vivas, pero parece que no. Y eso fuimos nosotros en un tiempo, porque no estaba el Espíritu Santo entre nosotros. No hay vida. Mientras una persona no tenga a Dios, no hay vida. Puede estar viva, pero no hay vida en ese ser. No está ese resplandor, no hay esa luz. Por eso dice el Señor Jesús que si tu ojo si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Mas si tu ojo fuere bueno, todo tu cuerpo será santo, lleno de luz. El Espíritu Santo se nota en una persona, se le ve esa alegría, se le ve esa vida. Todo lo que le hace lo florece, vienen pruebas, vienen situaciones, pero de ahí el Señor no lo dejará porque de ahí saldrá. Y díjome, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La palabra que yo los he hablado son espíritu y son vida. No soy yo quien la estoy hablando, es el Padre Celestial que se la quiere transmitir a ustedes, a vosotros y a cada uno de los que nos encontramos aquí, para que levantemos nuestra mano y digamos: Señor, hemos confiado en tu palabra y tu palabra hará la obra para la cual fue ¿qué? Enviada. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Vamos a pararnos, mis santos, y vamos a decir: Padre, yo quiero creer a esta palabra hoy. Yo quiero creer que no hay cosa imposible para ti. Y es así, Señor. Pero si en nosotros hay fe, si no hay fe, es imposible agradarte, Señor. Pero si en nosotros hay fe, cualquiera cosa que creyéramos no será un hecho. El Señor Jesús actuó en vidas de muchas personas. Él trabajó no solamente con los judíos, sino con los romanos, con los samaritanos y que con todos los que venían a Él. Y Él les hizo así porque había fe en ellos. Había insistencia,
había humildad, había esa sed de buscar de ti. Nos tenemos que hacer esa pregunta hoy. ¿Tenemos sed? ¿Queremos buscarte de todo corazón como lo hicieron todas estas santas personas? Como lo hizo Nicodemo, como lo hizo este varón Zaqueo, como lo hizo este varón, el centurión que pidió por su siervo. Señor, permítenos, al igual como lo predicamos hoy, buscar sin dudar en tu palabra. Que si creyéremos hoy nos será un hecho, y que si creyéremos lo que hoy se nos habló, veremos la gloria de Dios. Te damos gracias, Padre, por este pan, y permite que haya quedado grabado, escriturado, y no en tablas de piedra, sino en tablas en el corazón del hombre, como dice el profeta Jeremías. Que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén y aleluya.